Buenos días, hermanos. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Señor Padre Santo, nuestro Dios todopoderoso y amado, una vez más, Señor, como todos los días, como en cada momento, Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento, Señor, que ayude, Señor, a que tu palabra baje de nuestra mente a nuestro corazón, Señor, que vayamos todos los días, Señor, en amor y en arrepentimiento a ti. Ponemos estas palabras en tus manos, Señor. Padre, que sea tu palabra, Señor, que no sean los pensamientos de hombres, Señor, sino que sea tu palabra la que venga, Señor, a fortalecernos cada día más. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El matrimonio en Cristo, entre la sujeción y el amor verdadero. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermanos, lo primero que nos dice la Escritura es que Dios dijo. Dios dijo. Es el consejo mismo del Señor. ¿Qué nos dijo? No es bueno que el hombre esté solo. E inmediatamente da la solución: le haré una ayuda idónea para él. Entre las grandes mentiras y calumnias que hace y dice el mundo sobre la Escritura y sobre nuestra maravillosa fe en Cristo, es que el cristianismo es una religión machista. Como podremos ver, no hay nada más alejado de la verdad, pues el Señor desde el principio señaló a la mujer como la ayuda idónea, como la mejor compañía, como el complemento perfecto. Y esa es precisamente la relación entre el hombre y la mujer, un complemento perfecto en Cristo. Ternura y fuerza, agilidad y sagacidad, planeación y acción, en fin, hermanos, la lista sería extensa e interminable entre esa relación entre hombre y mujer. Pero todo esto se da cuando es en el amor en Cristo. Porque dijo el Señor: no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Eso no quiere decir, hermanos, que no haya una autoridad y una sujeción del uno al otro. Claro que el Señor estableció una familia patriarcal. Desde el inicio solo ha habido un Padre, un Dios creador de todo cuanto existe, un Dios salvador, un Dios juez, un Dios de amor, un Dios fuego consumidor, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, en fin, un Dios. La Escritura siempre nos ha hablado de un Dios Padre, no paternalista ni alcahueta como algunos han querido tergiversar, pero tampoco un Dios de odio, sino un Dios justo. En pocas palabras, y para que le duela al mundo de hoy, un Dios masculino, con una sociedad en donde la autoridad es patriarcal, es el padre de familia en el caso de la tierra y nuestro Padre Dios en el caso de todo cuanto existe. Las nuevas mentiras nos hablan de un Dios femenino. Incluso algunos en sus herejías se han atrevido a hablar de la Madre Espíritu Santo. Hermanos, nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden y ante todo un Dios justo. Y en la justicia de Dios hay sujeción, pero no dominación violenta como lo han señalado falsamente. Es una sujeción en amor y obediencia a la autoridad. El problema de hoy es porque los verdaderos dictadores que nos oprimen, que afligen, someten, explotan y engañan al mundo bajo la autoridad del padre de la mentira, desde hace mucho tiempo
han diseminado el engaño de que la obediencia debida es igual al sometimiento, que autoridad es autoritarismo y que patriarcalismo es machismo. Para sostener la mentira, nos han venido vendiendo la falacia que el hombre y la mujer son iguales. Claro que somos iguales en humanidad. Tenemos los mismos derechos a ser amados, respetados, etcétera, etcétera. Pero no somos iguales en otras cosas. Nuestra genética es diferente. Nuestra fisionomía es diferente. Y nuestras capacidades y cualidades son diferentes. En unas cosas los hombres somos más diestros que las mujeres. En otras cosas son las mujeres más diestras que los hombres. Por eso su unión es un complemento perfecto. Hermanos, ¿qué sucede cuando, ayudando en nuestra casa, entramos a la cocina y al niño le da por llorar? Se nos riega la leche, se nos quema el agua, ¿sí? ¿Por qué? Ya sí, nosotros podemos ayudar y tenemos que ayudar, pero sabemos que nuestras capacidades están en todos. Algunas de ellas, burlándose de nosotros, nos dicen que nuestro problema es porque si masticamos chicle no podemos caminar, ¿sí? Nuestra mente se concentra en una sola cosa. Ellas están haciendo una cosa, están pendientes del fogón, del niño, están pendientes del agua que está regando las matas, están pendientes de las cosas y todo lo hacen. En ese caso son más diestras que nosotros. Pero hay otras cosas que los hombres somos más diestros, ¿sí? Especialmente en muchas cosas de fuerza. Yo quisiera que las feministas hicieran una protesta para que las dejaran cargar los camiones, esos doble troques con los bultos de cemento. ¿Sí? Ya. Va a ser más difícil, sí, porque el Señor esa fuerza nos la dio a nosotros. Somos un complemento perfecto. No somos iguales. Tenemos unos atributos nosotros y ellas tienen otros atributos. Hermanos, antes de hablar de ese complemento perfecto, que es el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer ante Dios, claro, aquí voy a hacer un paréntesis, aplica también el matrimonio civil cuando se hace por obediencia al Señor. Quiero referirme, hermanos, al engaño de que el patriarcado es sinónimo de tiranía y el matriarcado sinónimo de amor y paz. Claro, yo hablo y me refiero al patriarcalismo cristiano, a la organización establecida por el único y verdadero Dios, en donde el hombre es autoridad. Debemos ser claros, el patriarcado bíblico da una autoridad y una sujeción en amor. La declaración la hago porque las falsas religiones y el paganismo, desvirtuando la orden de Dios de que el hombre ame y proteja a la mujer y ésta se sujete a él en amor, no se puede negar y no lo podemos negar que estas falsas religiones han hecho un simple instrumento de la mujer. Lo vemos en las culturas paganas de la antigüedad, incluso algunas culturas de África hoy mantienen unas tradiciones terribles y violentas contra las mujeres. Lo vemos claramente en el Islam, en el hinduismo. Cuando una mujer queda viuda, primero obligan a una niña de 9, 10 años a casarse con un tipo de 50, 60, 70 años. Y si la persona muere, la viuda queda deshonrada de por vida. O sea, una cosa terrible. Las religiones de China no son muy diferentes. Para resumir, lo tenemos en el catolicismo y muy marcadamente en sus tradiciones en América, en donde estas tradiciones religiosas, acompañadas siempre de borracheras y lujuria, se inventaron, o mejor, crearon la figura del macho.
no del varón de Dios, sino del macho mundano. Eso es otra cosa diferente. Hermanos, no podemos negar que el padre de la mentira, guiando a la gran Babilonia, la Iglesia Católica, como se ha afirmado, crearon la figura del macho, del borracho violento que abusa de su poder en el hogar. Muy lejos y en total contradicción de la figura del hombre como autoridad protectora, como ejemplo y guía espiritual de la familia que nos da la Escritura. Como siempre, Roma y sus hijas distorsionándolo todo. Y ahora el otro engaño, el feminismo. Pero muy especial en ese feminismo irracional que se viene imponiendo hoy, totalmente ligado a la ideología de género y como supuesta alternativa para reemplazar lo que ellos llaman el patriarcado opresor. Dice que para construir una sociedad más incluyente y de amor. Cuánto engaño y cuán lejos de la realidad, pues no hay otra cosa más violenta y excluyente que esta ideología de género. Es violenta, excluyente, toda vez que lo que pareciesen proponer no es otra cosa que procesos de exterminio hacia los hombres. Han declarado que el hombre es enemigo de ellos. No es un secreto para nadie que en las empresas, en el caso colombiano, especialmente en las estatales, en donde hay círculos LGTBI, W, X, Y, Z, otras cosas del pecado que se han inventado, ¿cierto? Solo aceptan y reciben miembros de dicha comunidad. Poco a poco van desplazando a los heterosexuales y muy especialmente a los hombres, a quienes señalan hoy a todos de machos opresores, de violadores, de asesinos. Pareciese que se ha vuelto un delito en esta sociedad ser hombre. Por eso ahora casi todos son féminos. Qué vergüenza ante el Señor. Por el hecho de ser hombres, ya se los señala como potencialmente peligrosos. Y ante la ley, ante la mínima sospecha y sobre todo ante la mínima calumnia, se esgrime su guillotina. Mínima sospecha, ya se es culpable y no se imaginan cuántas cosas se generan a partir de ahí. Puedo afirmar que en Occidente, porque ese fenómeno ha crecido mucho en Occidente, nunca ha habido tanto odio y tanto desprecio por el otro como hoy. Pero no vayan a pensar que estos procesos redundan en la defensa de la mujer. No. Han surgido y se han desarrollado para promocionar toda la ideología de género. Es decir, para imponer el homosexualismo y todas sus degeneradas variantes. Pero hermanos y amigos, es necesario también tener claro que no es un simple ataque a los hombres por el hecho de ser hombres. Es un ataque al orden establecido por Dios, porque ello también significa un ataque directo a la familia bíblica e históricamente establecida. Digo históricamente porque el Señor, al poner en los corazones de todos los hombres su ley, la familia en todas las sociedades, desde que apareció el hombre hasta la tierra, en la tierra hasta hoy, ¿cierto?, ha sido y ha organizado una familia. Siempre ha habido una familia compuesta por padre, madre e hijos. Incluso, aún en lo más pervertido de Sodoma y Gomorra, en lo más pervertido de los pueblos paganos de la antigüedad y en la antigüedad clásica de Grecia y Roma, en donde se practicó abiertamente el homosexualismo, muy especialmente en las clases altas, todos, a pesar de eso, tenían esposa e hijos. Lo que demuestra que por más pecado que haya, no se podía negar el orden natural de Dios
en la sociedad. Que quede claro que lo dicho no es una aceptación del pecado porque el infractor se ha casado. No, eso sería doble moral, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que pese al pecado no pueden negar el orden establecido por Dios. Y por eso quieren imitarlo. Por eso quieren que les aprueben tener hijos. Sí, porque no pueden negar un orden establecido por Dios. Pero hoy proponen no solo reemplazar la autoridad patriarcal, sino la destrucción total de la familia establecida por Dios, para crear un nuevo orden centrado en el pecado, la perversión, la anarquía y ahora sí, el más arrollador autoritarismo y totalitarismo. Eso sí es una dictadura. Es necesario insistir también que no es una reivindicación de la mujer, como algunos dicen. Por el contrario, es la negación absoluta de la mujer, porque quieren imponer hombres féminos y mujeres machonas. Pero no está la mujer, no está. Ya se viene observando unos fenómenos terribles en los deportes de alta competitividad, especialmente en Europa, en donde los hombres que no alcanzan buenos lugares en las competencias masculinas, de un momento a otro se declaran mujeres para participar en las competencias femeninas y las vencen con toda facilidad. Ahí está su feminismo. ¿Dónde queda la mujer? Anulada totalmente. En estos días estaba mirando una competencia de voleibol que una mujer hombre de esas, no, un hombre que se cree mujer, una mujer hombre, no, demos el orden a las cosas. O sea, un pervertido de esos se hace pasar por mujer, entra al equipo de voleibol, ¿cierto? Y en una clavada dio toda su fuerza, le pega a la otra jugadora en la cabeza y la deja enferma de por vida. Ahorita ya vienen las demandas. Usted es hombre y usó excesiva fuerza. Por más que la entrevista que se cree mujer, usted es hombre. ¿Sí? Esas son las consecuencias del feminismo. Hermanos, discúlpenme que me haya apartado del tema central, pero es fundamental que comprendamos a qué nos estamos enfrentando hoy. Las élites guiadas por el padre de la mentira y su sacerdote, el papado, quieren destruir el orden establecido por Dios. Eso se le llama la Agenda 2030, que viene financiada del Foro Económico Mundial, ¿cierto? Hay intereses económicos, políticos y sobre todo religiosos. ¿Sí? Es cuando se unen todos los reyes contra el Señor y contra su ungido. Pero ya sabemos lo que nos dice la palabra. El Señor se reirá de él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, por todos estos, cada vez se hace más importante acogernos a la palabra del Señor y a sus mandatos. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vayamos, hermanos, a Génesis 2, 21, 24. Génesis 2, 21 al 24. Lo primero que nos dice la palabra del Señor es: y dijo Jehová Dios. Es el consejo de Dios. Que el hombre quiera decir otra cosa es diferente. Por eso es que cuando el apóstol Pablo decía, y daba un punto de vista, decía: digo yo, no el Señor. ¿Y qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer
y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto, hermanos, es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, viene la otra orden: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hermanos, quiero insistir en eso. Y serán una sola carne. ¿Por qué se ríe, hermano? Una sola carne. Sí, es lo que nos manda el Señor. Hermanos, la Escritura nos muestra que la mujer fue hecha del mismo hombre. Es carne de su carne, es de su misma naturaleza y por ende similar a él e igual en su humanidad. ¿Cierto? Eso sí lo vamos a dejar claro. Igual en su humanidad. Juntos tienen cuerpo, alma y espíritu. Y siguen las órdenes del Señor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. En esta terrible situación del mundo, esos hombres féminos a veces se casan, pero como no pueden trabajar, porque pobrecitos van a sufrir, se quedan viviendo en la casa de sus papás bajo la autoridad de su mamá. Y ya sabemos qué pasa en esos hogares. De esta parte hemos hablado mucho en la iglesia, de esto hemos hablado mucho acá. Y no solo cuando han habido matrimonios. Hermanos, es necesario que haya una ruptura familiar en el sentido de una separación entre los esposos con sus familias. Es importante que los esposos tengan una vida aparte, un hogar propio en donde uno dependa del otro y convivan de tal forma que de verdad puedan convertirse en una sola carne. No podemos negar, hermanos, que la cercanía de la familia, muy especialmente de la familia impía, es un gran problema para la consolidación del matrimonio y sobre todo de su entrega a Cristo. Hay unas mamás feministas, hay otras mamás machistas, que no podemos negar que no pocas veces vienen a hacer el papel de Satanás en el nuevo hogar, generando contradicciones y desavenencias, las cuales conocemos de sobra y no voy a hablar de ellas solo. Claro que yo espero estarme refiriendo a las familias impías, porque desde la lógica cristiana es de esperar que una madre creyente dé consejos cristianos a su hija recién casada, de sujeción y de amor en el orden en Cristo. Amén. Esa debe ser. ¿Sí? Lo otro uno espera que sea, desafortunadamente, las familias impías. ¿Sí? Pero la Escritura nos dice que las mujeres ancianas tienen que enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hermanos, la Escritura nos dice que serán una sola carne, un mismo sentimiento, un mismo objetivo, una misma preocupación, un mismo propósito: la salvación de la familia. Cuando el matrimonio se perfecciona en Cristo, es tan maravilloso que muchas veces no se necesitan palabras para que la pareja se comunique. A veces falta solo es una mirada y van a hacer las cosas. Se miran y ya saben qué hay que hacer, ¿cierto? A veces incluso un solo pensamiento y van a hacer la misma acción. Hermanos, pero para hacer una misma carne se necesita más que una mera unión física. Para ser uno se necesita que cada uno muera a sí
mismo. No, es que así soy yo. Así me crié. No, hermanos. El cristiano no puede decir eso. El cristiano tiene que decir, así era yo. Éramos, dice 1 Corintios 6. Pero hemos sido lavados, hemos sido transformados. Hay que, cada uno tiene que morir a sí mismo. Cada uno tiene que negarse a sí mismo. Y cada uno se tiene que entregar al otro. Entregarse al otro. Y los dos, como una sola carne, se entregan al Señor. Ya cada uno no vive como vivía antes para sí, sino que cada uno vive para el otro. Y como dijimos, los dos deben vivir para Cristo. Eso es un hogar cristiano. Cuando se le pregunta a algún no cristiano sobre para qué se va a casar, por lo general dice, para ser feliz. Pero es para que mi pareja me haga feliz. Para que mi pareja me dé. Para que yo alcance X o Y cosa. Es decir, cada uno piensa en sí mismo, en lo que quiere para sí y cómo lo quiere. Pero la Escritura nos llama a los creyentes a otra cosa. 1 Corintios 7, 3 al 4 nos dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Eso no es que usted es mía, no, yo soy tuyo. Esa es otra lógica. Es la lógica de entrega al otro. Hermanos, en el matrimonio cristiano, cada uno centra su pensamiento en el otro. Su preocupación debe ser su pareja, su cónyuge, no su yo. Y cuando por fin se hace una sola carne, la principal preocupación debe ser el nosotros, no yo ni ella. ¿Qué pasó? ¿Por qué desobedecieron? Ah, Señor, la mujer que tú me diste. Y la mujer, es que la serpiente, cada uno le echa la culpa al otro. No, aquí ya no está la mujer que tú me diste. La responsabilidad es compartida. Y en el hogar cristiano, la principal responsabilidad está en la cabeza, que es el hombre. Hermanos, y cuando la preocupación ya son una sola carne, la preocupación principal debe estar puesta en Cristo y la salvación mutua. Hermanos, recordemos que todo en Cristo es perfecto. En el matrimonio, lo espiritual va también ligado a lo físico y viceversa. Es decir, la relación debe ser física, espiritual. Y el amor, por así decirlo, debe ser en la carne y en el espíritu. Y de igual forma, toda la relación. Si la relación se centrara solo en la carne, en la vista y en el deseo, pues todo se reduciría a una simple relación carnal, como la unión entre los impíos. No habría ninguna diferencia. Pero tampoco nadie puede decir que se va a casar para dedicarse a lo espiritual y entonces por ello se va a apartar de lo sexual. Eso lo hacen los monjes tibetanos, no el cristiano. ¿Sí? No olvidemos que somos alma, cuerpo y espíritu, y que los tres necesitan de alimento constante. La relación física también es fundamental en esa fusión hacia una sola carne. Pero en ella también hay que morir a muchas cosas
para que el deleite sea mutuo. La palabra del Señor nos habla del deleite, deleítate en la mujer de la juventud. ¿Qué nos dice 1 Corintios 7? Nos dice en el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo conocimiento, de mutuo consentimiento. No se niegue el uno al otro, a no ser de mutuo conocimiento. ¿Para qué? Consentimiento. ¿Para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración y volver juntados en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuidado, no olvidemos, hermanos, que Satanás está como león rugiente mirando a quien devorar. El Señor es perfecto y nos va hablando de todo en su palabra. Hace algún tiempo, cuando en una prédica hablábamos sobre el amor, decíamos que la palabra original venía del hebreo, una fusión entre el hebreo y el griego, y que era una acción hacia el otro. El amor era hacia el otro. El problema es porque en el ser pecaminoso del hombre, este sentimiento se fue dirigiendo poco a poco a sí mismo. Por lo cual el Señor nos dijo: amad al prójimo como a sí mismo. No es que el Señor nos estuviera diciendo que nos amáramos a nosotros mismos, por el pecado del hombre, porque el sentimiento siempre fue al otro. ¿Por quién murió Cristo? Por amor. ¿Así mismo? ¿Se beneficiaba con su muerte? No. Era para beneficiar al otro. Ese es el amor. Vayamos a los versículos bíblicos que se vuelven poesía. 1 Corintios 13, 4 al 6. ¿Qué nos dice la palabra del Señor frente al amor? Vayámoslo mirando. Y los casados, vayamos llevando cada palabra a nuestra relación. El amor es sufrir, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Mi amor, es que tú hace 20 años, cuando éramos novios, oiga, no guarda rencor. No se puede acordar de cuando éramos impíos, porque éramos otra cosa, éramos enemigos de Dios. No se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Hermanos, utilizamos estos llamados hacia el verdadero amor en nuestro trato con los demás y especialmente en la relación dentro de nuestro matrimonio. Dentro del hogar hemos dejado toda jactancia, nos hemos apartado de toda vanidad. En nuestros hogares hemos desechado toda envidia. Hemos declarado la guerra a la contienda. Nos hemos unido para vencer la ira. Somos cada uno ejemplo de justicia en el trato con nuestra pareja. Soportamos todo. Por lo menos guardamos silencio cuando lo debemos hacer para no ofender al otro. Nos quedamos callados. Esperamos que el otro se calme.
tratamos a nuestro cónyuge con toda consideración y con todo amor cuando por alguna circunstancia se da espacio al enojo. Hemos aprendido cada uno a sujetarnos al otro, en especial la mujer, y soportar toda circunstancia en amor. Cuando hay dificultades, pensamos cada uno en qué nos equivocamos, cuál es nuestro grado de culpabilidad en la situación, o culpamos al otro y nos justificamos a nosotros mismos en todo. Ah, Señor, tú te diste cuenta, yo quería calmarme, pero no me dejó. Pero mira, Señor, y comienzan a justificarse frente a Dios. ¡Qué vergüenza! ¿En verdad sentimos que somos una sola carne? Alegrándonos mutuamente, entristeciéndonos mutuamente cuando hay espacio de la tristeza y sintiendo todas las situaciones como uno solo. ¿Somos un solo sentir en nuestro hogar? ¿Nos ponemos en los zapatos del otro en cada situación? ¿Procuramos estar siempre en un mismo espíritu? ¿Y vencemos las contradicciones que puedan surgir yendo al Señor en oración y cediendo cada uno en lo que tenga que ceder? ¿O cada uno se para en su punto de vista? Y en las contradicciones vemos cómo hacemos, no solo para que se nos dé toda la razón, tengámosla o no, y cuando nos vemos vencidos, lanzamos como el enemigo dardos al corazón para humillar al otro y para vencer al otro, como si fuésemos enemigos. Sí, eso es lo que hacemos, hermano. Vencemos cada uno. Muy fácil llamarnos cristianos, pero es muy difícil comportarnos como cristianos. Cuando tenemos contradicciones, hemos aprendido a guardar silencio e ir primero en oración al Señor para que nos permita escuchar y comprender al otro. Cuando hay dificultades, seguimos el ejemplo del Señor de guardar silencio y tratar de bajar los ánimos pecaminosos, o hacemos comentarios ofensivos o provocadores que enciendan aún más la llama de la ira y el enojo. Hermanos, en verdad somos una sola carne con nuestro cónyuge. No puedo negar, hermanos, que cuando el Señor me daba estas palabras, una y otra vez, recordaba las mismas palabras del Señor. Maestro, enséñate a ti mismo, predícate a ti mismo. Duro. ¿Cuántas lágrimas se riegan escribiendo esto y mirándose uno a sí mismo? Vayamos a Eclesiastés, hermanos. Eclesiastés 4, 9 al 12. Nos dice la palabra del Señor: mejores son dos que uno. Amén. Mejor paga de su trabajo. Perdón, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo cuando cayere. No habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y el cordón de tres dobleces no se rompe. Por eso el que abandona su hogar no se imagina el pecado tan terrible que comete. Hermanos, el matrimonio en Cristo no es una simple unión entre un hombre y una mujer. Es entender que son más que compañeros, que en su unión en el amor en Cristo mutuamente se deben dar calor, que si uno cae el otro le levanta, o entender que son una sola carne y una ayuda
mutua, mutua. Pero es necesario que nos hagamos una pregunta. ¿Cuál es el propósito del amor cristiano? ¿Cuál es el propósito del amor cristiano? De un matrimonio cristiano. ¿Amarse el uno al otro? Sí. ¿Seguir poblando la tierra? Claro que sí. ¿Los hijos son una bendición del Señor? Amén. No, es que la superpoblación de la tierra, hermanos, producto del pecado, estamos en decrecimiento poblacional. No nos digan mentiras. Que nos encerraron a todos en las ciudades, eso es otra cosa. Que yo salgo de Bogotá y veo todas las montañas vacías. Cuando uno va para la costa, 12 horas de viaje y rara vez uno ve una casa. Uy, qué superpoblación tan terrible. Mentiras, engaños. Claro que debemos poblar la tierra, es un mandato del Señor. Nos dijo que los hombres son bendición de Dios. ¿Obedecer los mandamientos del Señor? Claro. Nos dijo que no estaba bien que el hombre estuviera solo y por eso tenemos que casarnos. Todo esto está bien. Pero aunque se ha mencionado implícitamente, no hemos profundizado en lo fundamental. Lo que le duele al enemigo, los motivos por los cuales quiere acabar la familia, los motivos por los cuales principalmente se unen en guerra contra la verdadera fe, es que el matrimonio cristiano debe ser para la gloria de Dios. Amén. Sí, hermanos, el principal propósito de un matrimonio cristiano debe ser glorificar a nuestro Dios, debe ser alabar a Dios, debe ser adorar al Señor. Por eso hemos hablado del matrimonio en Cristo, no simplemente del matrimonio, porque es en Cristo y para Cristo. Vayamos a Mateo 19, 5 al 6. Nos dice la palabra del Señor, Mateo 19, 5 al 6. Y nos vuelve a repetir. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y viene lo nuevo. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermano, la palabra del Señor trae otra orden frente al matrimonio. Nos dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Partimos del principio que cuando dos cristianos deciden unir su vida en Cristo, es porque han puesto su decisión en el Señor previamente, porque han orado abundantemente por la decisión, porque han pedido consejo del Señor en ayuno y, como se dice, en oración permanente, porque con esta unión buscan glorificar al Señor. ¿Cuántas cosas más podríamos decir en los propósitos de un matrimonio cristiano? Decenas. Por eso la orden nos dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, no es posible que una pareja cristiana se divorcie. No lo pueden hacer sin pecar y sin ofender a Dios. Si el cristiano ha comprendido lo que es el matrimonio y el amor en Cristo, sabe que no hay ninguna posibilidad del divorcio. El verdadero cristiano siempre tiene presente que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia,
mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El verdadero cristiano sabe que cuando hay dificultades en el hogar, porque las hay, no vamos a tapar el sol con un dedo, lo primero que se debe hacer es ir al Señor en oración, es menguar ante el otro, es humillarse ante el Señor, negarse a sí mismo y recordar que son una sola carne, que son uno en Cristo. Hermanos, ¿y qué cuerpo se puede complacer en ser mutilado? Cuando hay una separación hay una mutilación, como si a uno le quitaran un brazo, una pierna. Si hasta los impíos lo entienden, tienen que ir al psicólogo, al psiquiatra, tienen que, sí, claro, nosotros vamos al Señor. Mateo 19, 7 al 8. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Sí, hermanos, lamentablemente, por el pecado de los hombres, el Señor por medio de Moisés tuvo que reglamentar, por así decirlo, el divorcio. Pero dio una sola causa: el adulterio. El adulterio. Pero también es necesario preguntar, ¿en un matrimonio cristiano puede haber adulterio? No. La respuesta es sencilla, no. No puede haber adulterio en la unión de dos personas nacidas de nuevo. La única posibilidad es que uno de los dos sea un falso creyente, un hipócrita, o un tibio que se dejó vencer por el pecado y la tentación. Es la única. En esta situación, el divorcio, en caso de que no haya arrepentimiento, se da para proteger al creyente. Para eso lo hizo el Señor, para proteger al creyente. Pero hermanos, si hay arrepentimiento verdadero, si el ofensor se humilla ante el Señor y ante su cónyuge, debe también estar la posibilidad del perdón. No en vano la Escritura nos dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Siempre debe estar el espacio al perdón, al resarcimiento y a la reivindicación. Si desafortunadamente la hermana se casó con un sabio mundano, como diría, ¿cierto? El puñal, si se casó con un tibio, con un hipócrita, y ese adulteró, pero vio su pecado, se arrepintió, lloró ante el Señor, se arrodilla ante su esposa y le clama perdón, tiene que haber perdón, porque nos dice que el amor todo lo soporta, todo lo soporta. Hermanos, en el matrimonio cristiano no aplica es que no nos entendí, es que teníamos muchas diferencias. ¿Acaso la Escritura no nos dice que el hierro se pule con el hierro? ¿Acaso la Escritura no nos llama a morir a sí mismos? Los impíos dirán, entonces la mujer debe aguantarse las borracheras, el maltrato y las humillaciones del hombre. En estos casos es claro que es un matrimonio impío.
en una relación cristiana no pueden haber borracheras, ni maltratos, ni malas palabras, menos aún golpes. Vamos a ver qué nos dice más adelante el Señor de cómo se debe tratar a la mujer. Ah, no, ¿verdad que no somos machistas patriarcalistas? ¿Sí? En estos casos es claro que es un matrimonio impío, que no es un matrimonio en Cristo, que no están hablando de un matrimonio cristiano. Y en esta situación el consejo es sencillo pero fundamental. Vayan a Cristo en fe y en arrepentimiento, entréguense al Señor, entreguen el matrimonio en manos del Salvador y clame para que el Señor les dé nuevo nacimiento, para que les haga nuevas criaturas y así restauren el matrimonio, pues fuera de Cristo nada podemos hacer. Hermanos, pasemos ahora a hablar de otra cosa. Esa que aborrece el mundo en su odio por las cosas de Dios, que no entienden y lo tergiversan. La sujeción en el matrimonio. Si bien el Señor nos ordenó sujetados los unos a los otros, es claro que también dio otra orden expresa. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ay, no quisiera ver las caras de las feministas cuando uno lee esta parte de la Escritura. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como hemos dicho, en el orden del Señor dio el liderazgo del hogar como el de la iglesia a los hombres. Primera de Pedro 3, 1 al 6. Vayamos, hermanos. Primera de Pedro 3, 1 al 6. Nos dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos de lujo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Mire todo lo que nos están diciendo la mujer, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Cuán lejos está este mundo cada vez más del Señor. No imagino a esas mujeres de ahora, ¿cierto? Pero tampoco a esos hombres de ahora leyendo estas palabras. Sujeción, obediencia, conducta, castidad, respeto, incorruptibilidad, espíritu afable y apacible, llamándole al esposo Señor. Con razón dijo el Señor por medio de Pablo, que para el impío la palabra de Dios es locura. Sí, estamos locos en Cristo. Amén. Y felices en Él. Hermanos, la sujeción como la obediencia son acciones que deben estar presentes en los cristianos. En el caso del hogar, la palabra del Señor nos dice que la mujer debe estar en sujeción frente al esposo. No hay feminismo. Claro que la Escritura también nos habla, sí, nos habla de mujeres, nos habla de mujeres que gobernar, sí,
nos habla de mujeres rebeldes. Podríamos decir en términos actuales que fueron las primeras feministas de la historia, las primeras mujeres rebeldes que gobernaron o quisieron gobernar en sus hogares e incluso en la nación. Podríamos hablar, por ejemplo, del caso de Atalía, quien en un ataque de máxima rebeldía usurpó el trono de Judá. Vamos a ver el amor de las mujeres rebeldes. Y llegó al extremo de casi exterminar a toda la descendencia real, quedando con vida tan solo Joás, y eso porque lo escondieron. En pocas palabras, podemos decir que en su gran amor, Atalía ordenó el asesinato de todos sus nietos, de sus hijos y de sus sobrinos. Pero de acuerdo con la escritura, el que a hierro mata, a hierro muere. Por lo cual ya sabemos cuál fue el final de la reina. Ese es el amor del feminismo, el exterminio y el odio. La otra historia, ya no la había hablado el hermano la otra vez, es la historia de la reina Vasti, que si bien no era israelita, como tampoco lo era el rey, fue la esposa del rey Asuero, gobernante de Media y de Persia en tiempos de la cautividad. El rey, en medio de un banquete que hizo a todos sus príncipes y cortesanos, y teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de las provincias, hizo llamar a la reina, quien en un ataque de feminismo, quien no quiso compadecer a la orden del rey, por lo cual fue depuesta. Imaginamos, de acuerdo a la lectura, que cuando la reina iba en presencia del rey, sin ser llamada, si el rey no estiraba el cetro, la reina era muerta. Nos imaginamos en ese orden de ideas que Vasti no solo fue depuesta, sino fue muerta. Pues vayamos a la escritura. Vayamos a Esther 1, 13 al 20. Esther 1, 13 al 20. Preguntó entonces el rey a los sabios, después de que la reina se rebeló y no quiso, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Cárcena, Setar, Almata, Tarsis, Meles, Marcena y Memucán, 7 principales de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del rey. Les preguntó qué se debía hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey de los príncipes: no solamente, y estamos hablando de un pueblo impío, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero,
y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo el reino, aunque es grande. Y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Ahí no dice que sean esclavas. Ahí está diciendo que den honra a los maridos. Amén. Como vemos, hermanos, el Señor puso la ley en el corazón de todos los hombres. Esto es un rey impío, pero están haciendo lo que dice la Escritura, porque el Señor puso su ley en el corazón de todos los hombres. Que haya unos rebeldes es otra cosa. A pesar de que esta era una sociedad pagana, la desobediencia de la reina causó mucho enojo, pues menoscababa la autoridad del rey y de los hombres en sus casas, por lo cual era necesario que con el decreto las mujeres dieran honra a sus maridos. Y para terminar, te daré ejemplos. Vayamos al más lamentable de toda la Escritura: la historia de la temible Jezabel, que no solo se enseñoreó de su esposo, sino que ordenó el asesinato del humilde Nabal para quitarle la viña. Una reina rica y un rey rico matan al pobre y lo matan. Y más, es que es tan terrible, que primero lo mandaron deshonrar, como con el Señor, inventar testigos falsos y buscar una excusa para matarlo. O sea, miren todos los pecados: codicia, avaricia, envidia, calumnia, mentira y asesinato. Pero además condujo al reino a toda idolatría y a toda corrupción, ordenando asesinar a los profetas del Señor. Acuérdense que el Señor dijo que fuera y se escondiera en una cueva y lo alimentaba, ¿cierto? Le llevaban pájaros, le llevaban carne y se alimentaba con agua, porque habían ordenado el asesinato de todos los profetas. En una lamentable coincidencia con los hogares católicos, en donde la mujer lleva el liderazgo. Porque es que además los llevó a toda idolatría, ¿no? La reina llevó a toda idolatría. Ahí es donde yo digo que la misma coincidencia con los hogares católicos, en donde la mujer lleva el liderazgo. Por lo general, caen en el engaño del marianismo y de la idolatría. Usted ve una estatua de María, de un ídolo inmundo en una casa, usted ya sabe quién manda. Manda la esposa. Eso es lo que lleva la no sujeción a la idolatría, a la envidia, a la codicia. En pocas palabras, hermanos, la rebeldía siempre conduce a la desobediencia, a la codicia, a toda clase de pecados, incluyendo muchas veces el asesinato. No es gratuito, hermanos, el odio que lleva inmerso este feminismo extremo que se quiere implantar hoy. Ese es. El feminismo de hoy es el feminismo de Jezabel. El odio y el exterminio. Hermanos, nosotros sabemos que tenemos un Dios de orden y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vayamos a Efesios 5, 21 al 24. Nos dice la palabra del Señor: someteos los unos a los otros en temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo.
El orden del Señor es el que el mundo aborrece. Y en su odio malinterpretan todo y manipulan todo. En su ignorancia y tergiversación de la palabra, se han propuesto subvertir el orden y como Jezabel se proponen acabar en términos, o mejor en términos bíblicos, a exterminar con todo lo que ellas llaman el patriarcado opresor e instaurar ya no la dictadura del proletariado, sino del matriarcado. Que todo esto viene del socialismo. El problema es porque en su incredulidad y en el amor por el mundo y el pecado no han leído y menos aún han comprendido el concepto de sujeción bíblica, confundiendo la sujeción con esclavitud. Es claro que el hombre es la cabeza del hogar, que el varón debe llevar el liderazgo del hogar. Amén. Pero aquellas que por diosidencia, porque no existen las coincidencias, puedan escuchar estas humildes palabras, al igual que para aquellos que no han comprendido la sujeción en matrimonio bíblico y se comportan en su casa como viles pecadores, vayamos a la palabra del Señor para que observemos lo que dice la Escritura a los esposos como respuesta de la sujeción de sus esposas. Hay una relación mutua. La esposa debe estar sujeta, sí, pero como respuestas a esa sujeción, el Señor también ha dado unas ordenanzas. Vayamos a donde estamos ahí cerquita, Efesios 5, 25 al 29. Siempre los que tergiversan, cercenan la palabra, quitan un pedazo y esconden el otro. La suma de tu palabra es la verdad, dice el Señor. Maridos, había dicho, mujeres, sujetaos a vuestros esposos. Ahora dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es que la iglesia católica romana es la iglesia de nuestro Señor. No tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Las violaciones no son casos aislados, son una constante y una dinámica en la Gran Babilonia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, son una sola carne, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Qué definición tan hermosa del matrimonio y de la responsabilidad que tenemos los esposos cristianos en esta gloriosa familia. Esta es la parte de la Escritura que los impíos y los incrédulos no han leído. Pues el Señor nos llamó a los hombres no a enseñorearnos de nuestras esposas, sino a amarlas. Así como cuando el apóstol le dice a los pastores que no se enseñoreen de la grey. Asimismo nos llama a los esposos a amar a nuestras esposas, pero no es cualquier amor, hermanos. Amarlas en ese amor en Cristo, para que como Cristo estemos dispuestos a morir por ellas y llevarlas a la salvación. Ese es el verdadero amor.
amigos y los poco amigos. Ese es el verdadero amor que ustedes nunca han entendido. El verdadero amor, ese en el que se da la vida por los amigos. En este caso, nuestro amado Señor se dio en sacrificio, dando hasta la última gota de sangre en rescate por su esposa, por la iglesia, por la unión de los verdaderos creyentes. ¿Quién más puede dar la vida por el otro sino aquel que ama en verdad? ¿Quién puede soportar toda humillación, todo desprecio y la muerte más cruel para salvar a otros? Solo uno, aquel que ama en verdad. Ese es el amor con que Cristo nos llama a amar a nuestras esposas, con el amor más sincero, más desinteresado y de total entrega. Este debe ser el amor en el matrimonio cristiano. Que la mujer esté sujeta a su marido y que él esté en la disposición de dar su vida por ella para llevarlo a Cristo, para llevarla a la salvación eterna. Ese es el matrimonio en el Señor. Hermano, habla a los casados, esperando que muy pronto muchos lo estén. Amén. ¿En verdad estamos dispuestos a dar la vida por nuestras esposas? Sí, hermanos, estamos dispuestos a dar la vida por nuestras esposas. ¿Las amamos como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella? Amigo, espero solo hablar en este momento a los amigos. Usted que trata a su esposa con displicencia, con rudeza, quiero reiterarles la orden del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y todo lo que nos va diciendo la Escritura, sí habla de sujeción, pero también habla de amor, de amor. Este es el patriarcado que nos habla la Biblia, en donde el patriarca propende por el bienestar de su esposa, en donde el patriarca la lleva a santidad, la conduce en amor por el sendero de la salvación. Esto es lo que pretende destruir el mundo. Esto es lo que pretenden reemplazar el padre de la mentira y sus ángeles perversos. Es este el matrimonio en Cristo. Dice primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El hipócrita que maltrata a su esposa y se arrodilla ante el Señor, su oración tiene un gran estorbo y no es escuchada. ¿Cuál patriarcalismo opresor? Estamos frente al más profundo, tierno, sincero, decidido y entregado amor del hombre por la esposa y por su familia. ¿Cuál patriarcado opresor? Pero hermanos, hay que insistir en la orden del Señor. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan esto. Es necesario repetir, aquí lo puse en negrilla. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil.
y como coherederas de la gracia. Miren, es que miren toda la dimensión de lo que nos está diciendo el Señor. Coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora ustedes, impíos, incrédulos, escuchen esto. No hay que tumbar ningún sistema patriarcal. El único sistema opresor es aquel en que gobierna el príncipe de este mundo, el padre de la mentira, que con sus engaños los lleva a una verdadera esclavitud, a la esclavitud del pecado. Para luchar contra este engaño no necesitamos revoluciones ni vandalismos. Por el contrario, es necesario y fundamental ir al amor en Cristo. Para ello deben arrepentirse de sus pecados y entregarse al único que les puede dar libertad, paz y el verdadero y sincero amor. Satanás no murió por nadie, pero sí mata a muchos. De la paz, recordemos que el único que nos la puede dar es el príncipe de paz. Eso que están firmando ahorita son los engaños, porque el Señor sí nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz solo la entiende el que ha pasado por una gran tribulación, el que se le ha muerto un familiar muy cercano, el que está siendo perseguido, el que está siendo humillado, los que estaban siendo torturados. Uy, como lo decíamos en una prédica, yo lloraba y miraba a ese pastor en medio de la tortura, glorificando al Señor con alegría y diciéndole. El otro decía: ¿dónde está su Dios? Toque mi corazón. Si mi corazón está palpitando y está asustado, Dios no existe. Si está en paz mi corazón, Dios está conmigo. Esa es la paz de Cristo. La guerra debe ser una guerra espiritual. Primero contra su pecado. El mundo no conoce el verdadero amor, el amor de dar la vida por la salvación del otro. Amigo, no se deje engañar. La soledad solo lleva a la tristeza y el desespero. Y por eso la orden del Señor ha sido clara. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Amigos, les insistimos, la única revolución que necesitamos es una transformación espiritual, venciendo el pecado, caminando por el sendero angosto hasta llegar a la puerta estrecha. Y el matrimonio en Cristo es una muy buena estrategia para alcanzarlo. La soledad que le vende el mundo es la soledad de muerte, de pecado y de desesperación. Ahora quiero hablarle nuevamente a los hermanos. Hermanos, una y otra vez quiero que escuchemos las palabras del Señor, las guardemos en nuestra mente, en nuestro corazón y las digamos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La orden es clara y no admite dudas. Hermano, ¿quiere que sus oraciones no tengan estorbo? Amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Esposa, ame a su esposo y esté sujeta a él. Y que los dos como una sola carne estén sujetos en todo a Cristo. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. Hermanos, también sea el momento de recordar
a aquellos de los cuales nos prevenía la Escritura diciendo que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Qué ustedes están diciendo a la gente que compre un perro, un gato? Le recordamos una vez, primero a los papistas, que el sacerdocio quedó abolido con la venida del único y verdadero sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y que además el celibato no es más que otro engaño de la Gran Babilonia. Si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos que siempre los sacerdotes fueron casados, al igual que la mayoría de los apóstoles. Y por otro lado, el mandamiento para los ancianos, para los obispos de la iglesia fue claro. Nos dice 1 Timoteo 3, 1 al 5, que el engañador por todos lados engaña, el padre de la mentira. ¿Qué nos dice el Señor? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra de ser. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, es un requisito, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y viene lo otro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si tiene hijos rebeldes y son menores de edad, tienen que estar sujetos. Si son mayores de edad, no puede alcahuetearles el pecado. Hermanos, en el Señor no hay contradicción. No nos puede decir por un lado que no está bien que el hombre esté solo y por el otro lado decir que los ancianos deben ser solteros. Es falso. Recordemos lo que nos dice el Señor por medio del apóstol Pablo. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor estar casados que estarse quemando. Amigos, no se dejen engañar. La orden del Señor es clara. Y dijo el Señor: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que juntó Dios, no lo separe el hombre. El Señor nos llama al matrimonio en el verdadero amor, en el amor en Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, no puedo despedirme. Sé que es sobre el matrimonio, pero es que también hemos hablado sobre otras cosas. No puedo despedirme sin leer antes, como lo es toda la Escritura, una porción hermosa y maravillosa de ella. Y en ella quiero decirles a las mujeres de hoy que no es necesario que salgan semidesnudas y llenas de odio a las calles a destruir todo a su paso. Hay un camino más hermoso y más maravilloso en Cristo. Un verdadero camino de amor y de inclusión. Pues el Señor no hace acepción de personas. Proverbios 31, 10 al 25 nos dice. Ojalá todas esas mujeres feministas lo escucharan. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mire esa descripción. El corazón de su marido está
en ella confiado. Amén. Y no carecerá de ganancias, le dé ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta la viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y de púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, su marido también. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir en sujeción a ti. Ayuda, Señor, a las mujeres a estar sujetas a sus maridos. Ayúdanos a los maridos a amar a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia y murió por ella. Señor, este es el verdadero amor en ti. Este es el matrimonio en ti. Estos son los hombres y las mujeres en ti, Señor. Para ti todo el poder, el honor y la gloria, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.